tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Ok, buenos días nuevamente a todos. Gusto de poderles saludar. Bueno, hoy día vamos a tocar un tema que es muy contingente. La palabra que vamos a ver tiene que ver mucho con esto. Y sobre todo me refiero a lo que está pasando hoy día en el Medio Oriente. Sé que hay mucha información, que hay muchos medios informando y dentro de toda esta información también hay mucha confusión y hay mucha información sesgada o información que busca hacer que la gente piense o tenga una tendencia frente a este conflicto. Eh, en verdad, los que buscan información, los que se ven a través de YouTube, les recomiendo ser muy cautelosos con las cosas que se plantean en YouTube, ¿ya? Porque en verdad uno puede ver situaciones en YouTube que son muy exageradas y donde claramente se demuestra un nivel de odiosidad hacia un lado u otro, ¿ya? Y creo que a nosotros como cristianos eso no nos hace bien. Lo mismo sucede con la televisión abierta. En la televisión abierta hay medios que son muy pro, por ejemplo, Israel o muy pro Palestina y la forma en que, de la manera como se informa, perdón, muchas veces tendenciosa y provoca odiosidades hacia un lado o hacia otro. Y nosotros como creyentes, ¿ya? No debemos dejarnos influenciar por ese tipo de cosas, ¿ya? Sino que ser muy cautos frente a esto. ¿Y qué es lo que nos corresponde a nosotros como creyentes? Es lo que estuvimos haciendo esta mañana y me gustó mucho oír a cada hermano orar, porque nosotros tenemos que orar, si bien es cierto, por la paz de Israel, pero también por la paz del pueblo palestino. Y eh, tiene que darse cuenta de esto. No es el pueblo palestino que se levanta contra Israel y que hace todas estas cosas, sino que son grupos extremistas que hay muchos ahí en el Medio Oriente. Y todos los que provocan todo este terror y toda esta destrucción son hombres, agrupaciones terroristas. No es el pueblo palestino, y digo esto con absoluta claridad porque aún hay muchos medios que también lo están diciendo y gobiernos que hoy lo reconocen que es así, y el propio gobierno de Chile también en algún minuto lo reconoció. Por lo tanto, lo digo para que nosotros como creyentes entendamos que aquí no tenemos que tener una posición de odiosidad hacia el pueblo palestino, que es un pueblo que está sufriendo, pero por causa de estos grupos extremistas que han llegado a tomar, ¿no es cierto?, el control de ese pequeño territorio y que hacen sufrir a gente absolutamente inocente, que no tiene nada que ver con con toda esta violencia que ellos han desatado allí, y son los que sufren, mientras toda esta gente finalmente es la que menos sufre. Los terroristas son los que menos sufren con toda esta situación. Así que creo que eso es importante decirlo para saber cómo orar y cuál es nuestra posición como cristianos en cuanto a orar y rogar al Señor para que ponga y levante a hombres de paz en ambos lados para que se puedan poner de acuerdo y esto pueda parar y no siga sufriendo la gente de uno y de otro lado. Ok, dicho esto, quiero que ojalá tengan todos sus Biblias abiertas y le voy a pedir hoy día, como están en casa, que tomen sus Biblias y abran sus Biblias en Mateo 24 en adelante. Y vamos a ir viendo lo que el Señor dijo. Ahora, cuando vamos a analizar Mateo, nos vamos a dar cuenta de algunas cosas y vamos a tomar conciencia quizás algunos de ciertas cosas que antes nunca habían oído. Al desarrollar la enseñanza de Mateo, que entre paréntesis no se puede desarrollar hoy en una sola prédica toda la enseñanza porque es muy larga y es muy extensa, quiero que pongan atención en lo siguiente.
cuando estemos leyendo la Escritura, veamos quiénes preguntan y a quiénes le preguntan y cuáles son las respuestas que da el que responde. Antes de esto, ustedes ven el título seguramente que le puse yo esto, acontecimientos futuros. Fíjense, y esto lo hago como introducción, fíjense que cuando los discípulos preguntan a Jesús, le están preguntando por el curso que va a tener esta era. Ellos están mirando y están diciendo qué cosas vienen a futuro, ¿ya? Y, y una era es un periodo de tiempo que tiene un hecho o hechos que son que marcan, ¿no es cierto? En esa era se producen hechos que marcan, ¿no es cierto?, el futuro de una generación, de una nación o de los pueblos, ¿ya? En esta era hay hechos destacados y esos hechos destacados influyen tanto en la vida como en la cultura de el pueblo o los pueblos que van a ser influenciados por este hecho. Y fíjense que Mateo, cuando comienza, hay un par de preguntas que a nosotros nos tienen que llamar a la reflexión y tenemos que contestar esas preguntas a la luz de la Escritura, no haciendo nuestras propias interpretaciones, sino que la misma Escritura nos conteste. ¿Ya? Ahora, otra cosa que quiero decir. Para entender ciertas cosas y de lo que ocurre en Israel, y antes que se me olvide, quiero decir, entre paréntesis, además de esto que ya dije antes, hay mucha información o videos o prédicas que andan a través del YouTube, ¿no es cierto?, dando vueltas, donde prácticamente algunos están diciendo que a causa de lo que está ocurriendo, Cristo, casi están diciendo que el Señor viene mañana o la próxima semana, ¿ya? Entonces, eso trae mucha confusión y en otros casos mucho temor de la gente. Y por eso es importante lo que digo. Aquí hay que ceñirse a lo que la Escritura dice. Y para entender eso, tenemos que ir viendo texto por texto y muchas veces ser muy cautelosos a ver cómo está expresado el texto, qué es lo que el texto está diciendo, las palabras que está usando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para los más antiguos y para los que quizás nunca lo han oído, Israel para Dios es el calendario de Dios y es el reloj de Dios. ¿A qué me refiero? Que los acontecimientos que tienen que seguir ocurriendo de aquí en adelante, que han ocurrido en la historia y que van a seguir pasando en adelante, Israel va marcando los tiempos y la hora en que estas cosas van a ir ocurriendo, y por eso digo que Israel es el calendario de Dios y es el reloj de Dios. Ahora, al decir esto, para los que son más antiguos también lo digo, y quieren entender algunas profecías, hay otra cosa que hay que tener en cuenta aquí. Israel, como nación, tiene dos calendarios. Un calendario que es el calendario común, el calendario político, digamos, y el otro que es el calendario religioso. Y el calendario religioso es el que manda con respecto a los hechos que están por venir de acuerdo a lo que Dios ha hablado en su palabra a través de los profetas y de los salmos. ¿Ya? Por lo tanto, si no tengo un buen conocimiento del calendario de Dios, cómo es este calendario religioso israelí, y hago interpretaciones conforme al calendario gregoriano, que es nuestro calendario, claramente me voy a equivocar. Y esto lo dejo como antecedente para los que tienen mayor conocimiento. Ok, dicho esto, vamos a leer Mateo 24. Paralelamente, ustedes vieron, y seguramente en el título lo vieron, yo paralelamente vamos a leer hoy día Mateo 24 del 1 al 14, pero lecturas paralelas. Por favor, tomen en cuenta esto y anótenlo. Tomen también Marcos 13, del 1 al 13, y tomen también Lucas
21 del 5 al 19. ¿Ya? Para que vamos entendiendo de qué estamos hablando. Y comenzamos con esto. Dice, cuando Jesús, cuando Jesús salió del templo, ¿ya? Y voy a leer hasta el 14. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Fíjense, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea removida. ¿Qué noticia? ¿No es cierto? No es una noticia muy buena la que los discípulos están escuchando. Y estando él sentado, nótese, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ok, lo dejamos hasta ahí. Voy a leer Marcos 13, exactamente del 1 al 13, y comparen un poco para que entendamos de qué estamos hablando. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. ¿Ok? A los hombres nos gusta alardear de nuestras construcciones. Jesús respondiendo, dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Y se sentó en el monte de los olivos, nótese, frente al templo, y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte. Y aquí tenemos la respuesta a quiénes son los que preguntaron. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de cumplirse. Jesús respondiendo comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas, y os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos.
y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Fíjense qué interesante es todo esto. Partamos con el análisis del primer texto. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué los discípulos están preguntando esto? Recuérdense que para los judíos el templo era tremendamente importante. El templo a los judíos los unía. El templo era el lugar para ellos más sagrado. Y por último, el templo era sinónimo de la presencia de Dios en medio de Israel. Y si Jesús aquí está diciendo que va a llegar un momento en que el templo va a ser destruido y que no quedará allí piedra sobre piedra, lo que el Señor les está diciendo en ese instante es que simplemente Dios va a dejar de estar presente en medio del pueblo de Israel, y si Dios deja de estar presente en medio del pueblo de Israel, Israel puede ser, Israel puede ser llevado o invadido por los pueblos vecinos y ser destruido. Entonces, la importancia del templo para los israelitas era inmensa. Insisto, templo igual presencia de Dios igual cuidado de Dios, cobija de Dios para el pueblo de Israel, pero si ya el templo no está, es que Dios no está presente, es que Israel queda absolutamente desprotegido. Por lo tanto, esa era la tremenda importancia que el templo tenía para los israelitas. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la razón por la cual este templo va a ser destruido? Ojo, ¿cuál es la razón? ¿Por qué razón Jesús está diciendo que el templo va a ser destruido? ¿Ya? Y que la nación va a quedar absolutamente desprotegida. Veamos lo que dice Lucas 19, 42 y 43. Fíjense, ahí está la razón de por qué el templo va a ser destruido. Y es grave, ¿ya? Si quieren le damos contexto, voy a tomar del versículo 31, yo puse el 42, pero le vamos a dar el contexto del 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Fíjense la actitud de Jesús, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, más ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te acecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Se entiende esto? El pueblo de Israel sabía a través de las enseñanzas de Moisés
de las enseñanzas de los profetas y aún de los salmistas, que el Señor nuestro Dios un día le prometió que un día enviaría en medio de ellos al Emanuel, que Dios levantaría a un rey que vendría de la estirpe de la casa de David, que un día vendría el Cristo, el ungido, que un día vendría Jesús el Salvador en medio de la nación, y ese día había llegado, ese día vino, aquí está presente hablándole a los discípulos, pero los israelitas no reconocieron a su Mesías. A pesar de que su Mesías sanó a sus enfermos, resucitó sus muertos, limpió sus leprosos, trajo libertad a los oprimidos por el diablo, aún así, por todas esas cosas, el pueblo no reconoció a su Mesías, no reconoció al Emanuel en medio de ellos, no reconoció a su Dios. Peor aún, lo llevaron a juicio con mentiras y con juicio mentiroso lo llevaron hasta la cruz y lo hicieron morir. Por no haber conocido ese tiempo y por no haber reconocido a su Señor en medio de ellos, es que el templo iba a ser destruido y el pueblo de Israel iba a quedar desprotegido sin su Dios e iba a ser invadido y destruido por sus enemigos. ¿Esto ocurrió? Sí ocurrió 70 años después de la venida de Cristo. Ocurrió 70 años después. El general romano Tito, próximo a ser el emperador, es el que invade, ¿no es cierto?, a causa de una rebelión que se había levantado en el año 66, ¿no es cierto?, después de Cristo. El pueblo de Israel se rebela y a causa de esto provoca que el ejército romano vaya contra Israel y haga toda la destrucción que hizo, destruye el templo, ¿no es cierto? Se destruye el templo, se destruye todo allí y el pueblo de Israel nuevamente se va a una diáspora, pero por sobre todo lo que ocurre con Israel no solamente es la destrucción del templo, sino que además Israel como nación es destruido y deja de existir Israel como nación. El pueblo de Israel es repartido a todas las naciones del mundo hasta en el 1948, cuando vuelve, ¿no es cierto?, a través de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial y de la gran matanza que hace Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Después de esto se reconoce que el pueblo de Israel necesita un territorio y vuelven a Palestina. ¿Ok? Esto es para que un poco entendamos de por qué Jesús está hablando y por qué esto está registrado. Vuelvo a decir, no hay palabra en la Escritura que esté puesta porque sí. Toda palabra que está puesta aquí en la Escritura tiene un sentido y quiero que esto quede entendido porque de aquí parte. Fíjense que a raíz de esta pregunta, de esta admiración que los judíos le dan al templo y le hacen que a Jesús observe el templo, ¿no es cierto? Y le digan, mira qué grande, qué hermoso, qué tremendo el templo que tenemos. El Señor les advierte de lo que va a ocurrir más adelante por causa de no haberlo reconocido como su Señor y Salvador, que había estado en medio de ellos, que vino en medio de ellos, que trajo las buenas nuevas, pero que el pueblo de Israel no lo reconoció. Y esa es la razón por qué finalmente el pueblo de Israel es destruido, ¿no es cierto? 70 años, como dije, después de Cristo, y como nación el pueblo de Israel desaparece, ¿ya? Hasta 1948, ¿ok? Perfecto. Fíjense, los discípulos que preguntaron, ya lo vimos, ¿cierto? Ya lo leímos, quiénes eran. Ojo con eso, porque estos hombres cuando enseñen acerca de los últimos tiempos, ellos van a enseñar conforme a lo que el Señor Jesús les enseñó. Ya nosotros estamos estudiando la carta, por ejemplo, la primera carta de Juan,
Y encontramos en la carta de Juan, ¿no es cierto?, que Juan nos dice y le dice a la iglesia que no pierdan, ¿no es cierto?, que no se dejen desviar por ninguna doctrina o ningún profeta o maestro que esté diciendo lo contrario de lo que ellos enseñaron, de acuerdo a lo que ellos habían oído desde un principio. Y dentro de estos discípulos está Pedro y está Juan, ¿no es cierto? Y el Señor aquí les está hablando y les está respondiendo a lo que ellos van a preguntar. Dice. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, nótense, Jesús seguramente estaba hablando públicamente, pero cuando termina esto de hablar públicamente, son los discípulos que vienen aparte y le preguntan aparte al Señor sobre este tema. Nótense, eso es sumamente relevante. Esto Jesús no lo enseñó a las multitudes, se lo enseñó a los discípulos. Por eso es importante, insisto, cada término que está. Y lo vuelvo a repetir. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Nótese, aquí los discípulos que están preguntando, preguntan tres cosas muy claras. ¿Cuándo serán estas cosas? Y cuando a usted le preguntan el cuándo, cuando la pregunta incluye el cuándo, ¿qué le están preguntando a usted? Claramente le están preguntando por tiempo. Por ejemplo, si yo con cualquiera de ustedes que está aquí, ¿no es cierto?, nos está viendo. Por ejemplo, si le preguntara a Mario, si Mario me preguntara, Renato, ¿nos podemos juntar? Yo lo primero que le pregunto es, la respuesta es ¿cuándo? Y él me fija el día y la hora en que nos juntamos. Entonces, el cuándo está siempre ligado a día y a hora. ¿Ok? Entonces, le están preguntando al Señor, dinos cuándo, días y horas en cuándo van a suceder estas cosas. ¿Cuándo serán estas cosas? Segundo, ¿qué señal? Nótense, le están preguntando por señales. Cuando empiezan a ocurrir qué cosas, es que yo debo de entender que lo que tú estás diciéndonos aquí van a ocurrir. Y finalmente le dicen, ¿qué señal habrá de tu venida? Y, nótense, y del fin del siglo. Por lo tanto, aquí hay tres preguntas en una. Algunos teólogos dicen, bueno, yo creo que ni los propios discípulos en ese momento sabían la dimensión de lo que estaban preguntando. Pero nótense, esta pregunta y las respuestas de Jesús no están dadas a la multitud, están dadas a la iglesia. Es la iglesia la que debe de entender esto, no las multitudes. Por lo tanto, vuelvo a repetir, cuando estos hombres a quienes el Señor les respondió, y ellos tienen que enseñarle a la iglesia ahora acerca de los últimos tiempos, ellos van a enseñar exactamente, van a repetir lo que Jesús les enseñó a ellos. Y esto es lo relevante, ojo. Y lo digo sobre todo por los vientos de doctrinas, por la cantidad de profetas y maestros y pastores que se levantan haciendo sus propias interpretaciones. ¿Ya? Entonces, iglesia, esto lo digo para que aprendamos a entender las escrituras y tengamos el cuidado de lo que oímos y luego reproducimos. Como bien Emily lo dijo muy bien, en este tiempo, como iglesia, lo que más necesitamos es saber entender, primero, conocer las escrituras y entenderlas para saberlas aplicar correctamente. Y lo que Jesús aquí les está comenzando a responder, fíjense que Jesús no parte respondiéndole porque la primera pregunta es ¿cuándo? Por el tiempo. Y no es la primera respuesta que el Señor da. El Señor no le responde inmediatamente por el cuándo, le responde por las señales. Y fíjense, y Jesús cuando se refiere a las señales,
Él es el que está haciendo una descripción de lo que nosotros vamos a ver. Por lo tanto, lo que hoy día estamos viendo, lo que hoy día estamos viendo en el Medio Oriente, lo que estamos viendo en el mundo entero, es lo que el Señor aquí llama principio de dolores, y son las señales que nosotros como iglesia debemos de estar viendo y estar atentos y entendiendo que son las señales que nos indican que la venida del Señor se aproxima, pero que no es mañana. Ojo. Y el Señor dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad, y nótese lo primero que el Señor le dice, mirad que nadie os engañe. Muy parecido a lo que nosotros hemos estado estudiando en el libro de Juan, perdón, en la carta de Juan. Y lo primero que le dice, porque vendrán muchos, nótese, muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Ok? Muchos que vienen en el nombre de Él. ¿Y qué van a decir? Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Yo les comentaba que por lo menos busqué y encontré 4 hombres y una mujer que dicen que ellos son la encarnación de Cristo, y van cantidades de gente tras ellos. No son 30, 40 personas, son cientos y son miles de personas. Y el Señor lo dijo, ojo, el que está hablando aquí es el Señor. No es Juan, ni es Pedro, ni es Pablo, no. Aquí es el Señor el que está diciendo. Y luego él agrega esto, ¿ya? Y dice, y oiréis de guerras y de rumores de guerra, que son las señales de la venida del Señor, dice. Y oiréis de guerra y de rumores de guerra, ¿ya? ¿Ok? Entonces, vamos viendo acerca de las señales. Vamos a dejar Mateo y nos vamos a ver qué es lo que nos dice, por ejemplo, Tesalonicenses 2, 1 y 4. ¿Qué nos dice Tesalonicenses 2, 1 y 4 al respecto? ¿Ya? ¿Lo tienen ahí? Ok. Dice, pero respecto a la venida del Señor Jesucristo, perdón, me voy a, la pantalla mía es chica, si me permiten un poquito, no alcanzo a leer todo. Dijimos que era Tesalonicenses 1, segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, fíjense, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ojo, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Ojo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Nótese, Pablo enseñándole a la iglesia acerca de cómo debe de esperar la iglesia la venida del Señor. ¿Cuáles son los hitos importantes? Ojo, Mateo 24, donde estamos, versículo 11, ¿qué dice? Y muchos falsos profetas se levantarán y os engañarán y engañarán a muchos. Ok, el 23, entonces si alguno os dijera, mirad aquí está el Cristo o mirad allí está, no lo creáis. Consejos, todos los consejos. Y el 24 dice,
porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Pero, amados, he aquí el consejo de la palabra. Los apóstoles en el fondo están reproduciendo lo que Jesús ya les enseñó. Ellos no están haciendo una interpretación de nada, sino que simplemente están repitiendo lo que el Señor les enseñó. Y este texto de Tesalonicenses, vuelvo a repetirlo, amados, tómenlo en cuenta. Me gustaría que muchos estuvieran tomando apuntes, ¿no es cierto?, acerca de esto y que lo vuelvan a repasar en su casa, oren, lean y busquen y digan, Señor, enséñame, quiero aprender, abre los ojos de mi entendimiento, quiero entender tu palabra, no quiero tener mis propias ideas, mis propias interpretaciones, sino que el Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento, porque recuérdense que el Señor dijo que Él, la razón de la venida del Espíritu Santo era para recordarnos todas las cosas y enseñarnos, recordarnos lo que Cristo nos enseñó y enseñarnos Él todas las cosas. Por lo tanto, no es como yo quiera interpretar, sino darle el lugar para que el Espíritu de Dios abra los ojos de nuestro entendimiento y con su sabiduría Él nos haga entender lo que su palabra nos está diciendo. Por eso vuelvo a repetir estos textos porque creo que son sumamente importantes. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, nótese, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Cuál era el modo de pensar de la iglesia? La doctrina, la enseñanza que ellos habían recibido desde un comienzo, donde estaba presente, insisto, estos 4 discípulos que vinieron a preguntarle al Señor y el Señor les responde a ellos. Porque esta enseñanza, insisto, es para la iglesia, no es para el mundo, no es para los que no conocen al Señor. Dice, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ya, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Fíjense, ya les dije, hay mucha información en YouTube y hay mucha gente que está diciendo, mira, a causa de lo que está sucediendo en Israel, esto indica que el Señor poco menos que viene mañana. Y hay mucha gente, insisto, que está muy turbada con esto, otros que están llenos de temores. ¿Por qué? Porque no saben entender las Escrituras. ¿Ya? Versículo, estoy leyendo Tesalonicenses 2. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Fíjense, la apostasía. O sea, muchos van a dejar la fe. Muchos se van a volver a filosofías. Muchos van a seguir a profetas que han torcido la palabra, a maestros que hacen exactamente lo mismo y a pastores que hacen exactamente lo mismo, que tuercen la verdad, que tuercen la palabra. Por eso dice que vendrán, y todos estos son apóstatas, porque cambian, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, y como aprendíamos Juan los llama anticristos, porque tergiversan la verdad de Cristo, porque tergiversan el evangelio de Cristo, porque tergiversan las enseñanzas de Cristo. ¿Ok? Y dice, sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, nótese, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Hermanos, cuando nosotros vemos esto, hay doctrinas respecto de la venida del Señor que simplemente cuando uno lee lo que Jesús, el Señor, nos enseña con esto, simplemente hay doctrinas que no pueden resistir, no pueden quedarse en pie. Y por último, fíjense lo que nosotros ya leímos, y esto lo aprendimos de primera de Juan 2:18. ¿Qué nos dice primera de Juan 2:18? Nos dice esto, recordándonos sobre lo mismo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora
Han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo, o sea, lo que acabamos de decir. Ya es una reafirmación de esto, por lo tanto, insisto, ¿qué es lo que Jesús aquí nos está hablando? Nos está hablando simplemente de las señales que van a haber antes, mucho antes que el Señor venga. Ojo, esto es como diciendo, miren, están ocurriendo todas estas cosas, alerta, porque esto está indicando que la venida del Señor está pronto. No es que vaya a ser mañana, pero tampoco, ojo, la podemos tener por tardía. Esa es otra cosa. Por lo tanto, esto ¿a qué me lleva a mí como cristiano? ¿A qué nos debe llevar a todos nosotros como cristianos? Es a estar alertas, a estar muy alertas. Y lo que acababan de decir las hermanas, hermanos, el día martes de oración debiera de estar toda la iglesia en oración el día martes. ¿Ya? Y luego esto, más adelante también lo vamos a ver. Leo el 8, y todo esto será principio de dolores. Fíjense, el 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Fíjense, todas estas cosas, ¿qué dice el Señor que son? Y todo esto será principio de dolores, solamente principio de dolores. No es que el Señor venga mañana, insisto, son solamente principio de dolores. El 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿De qué estamos hablando aquí? Todo creyente será aborrecido por causa del nombre del Señor y se levantará persecución contra la iglesia, y eso todavía no ocurre. Ojo, esto todavía no está ocurriendo, pero sí ya hay muchas señales de esto, porque en naciones en que se podía predicar libremente el Evangelio, ya he visto noticias donde, por ejemplo, gente que está predicando, hermanos que están predicando en una calle o en las plazas en Inglaterra, simplemente llega la policía y los hace callar. En algunos estados en Estados Unidos está ocurriendo exactamente lo mismo. Ojo. Entonces, estamos comenzando a ver que poco a poco se comienza a levantar, ¿no es cierto?, el impedimento de predicar el Evangelio. Y va a llegar un momento en que no vamos a poder tener ni siquiera este tipo de reuniones, ni mucho menos congregarnos en un lugar. Y el Señor, ¿qué está diciendo? Entonces os entregarán a tribulación. Nótese. Y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y eso todavía no ocurre, pero está comenzando lentamente a ocurrir. ¿Ok? Fíjense, Mateo 10, 17 y 22. ¿Qué dice Mateo 10, 17 y 22 al respecto? Para que vamos entendiendo de qué estamos hablando, y estamos hablando de un solo punto, ¿no es cierto? Señales. 17. ¿Qué dice el versículo 17? Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. ¿Ya? El 22 que dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué dice el que persevere hasta el fin? Porque serán tiempos difíciles. Serán tiempos difíciles. Tal como el Señor dijo, estos solamente son principios de dolores. Ni siquiera es gran tribulación, son solamente principio de dolores. ¿Qué dice Juan 15, 18? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. O sea, simplemente la escritura se corrobora una con otra. Va a llegar el momento en que el mundo nos va a aborrecer por causa de Cristo, sí. No van a querer oír nada de acerca del Evangelio, absolutamente nada. Y por ser usted cristiano, ¿lo van a aborrecer? Sí, absolutamente sí. E insisto, eso todavía no ocurre, pero cada día es más notorio que esto va a suceder. ¿Por qué? Porque hay muchos grupos hoy día
que cuando usted va a predicar el evangelio, simplemente los salen a agredir o salen a hacer bulla para impedir que usted predique. Y esto está ocurriendo en Centroamérica, esto está ocurriendo en Europa y está ocurriendo en Estados Unidos. Aquí ya ha ocurrido y muchos ni siquiera se han dado cuenta que es parte de esto. ¿Ok? Juan 16:2. ¿Qué dice Juan 16:2 al respecto? Y os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Fíjense, o sea, aquí va a haber un mundo religioso que se va a levantar contra usted. Habrá gente que diga que creen en Dios, pero no son fanáticos como usted, que ellos creen a su manera, que creen en forma diferente, pero no son fanáticos como usted y por lo tanto ellos se creen con el derecho de perseguirlo y si es necesario hacerlo morir, lo harán morir. Insisto, todavía eso no ocurre, pero el Señor nos está diciendo que estas cosas van a ocurrir antes que Él venga. Porque son las señales que Él mismo está dando. Quien está hablando de esto es el Señor Jesús. ¿Ok? Muy bien, volvamos a Mateo 24:11. 24:11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Falsos profetas. Mateo 7:15. ¿Qué dice? Fíjese. Insisto, hagan las comparaciones de la carta que estábamos estudiando y lo que dice Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Pero si el hermanito tiene una apariencia de piedad, el pastor, el profeta, el maestro ese tiene una apariencia de piedad, se ve mucho más espiritual que los pastores que ustedes tienen. Ojo, fíjense la actitud engañosa de esos hombres. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos, de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por eso usted tiene que conocer la escritura y no siga diciendo, ¿sabes qué? Es que yo soy flojo. ¿Sabes qué? Usted, si está diciendo que es flojo y por eso no lee la escritura y no conoce la escritura, arrepiéntase de su pecado, porque la flojera delante del Señor es pecado. Si usted no lee, si usted no ora, si usted no se instruye, y el día de mañana usted pone en peligro su vida porque tuvo todo el tiempo para leer, para conocer y aún para preguntar. Le hemos dicho muchas veces, si usted lee, si usted tiene preguntas, cuando nos reunimos, siempre estoy preguntándole a los hermanos, ¿usted entendió? ¿Usted ha leído? ¿No ha entendido? Si no ha entendido, pregunte. Si tiene preguntas, hágalas. Nunca se quede con las preguntas, hágalas. ¿Para qué? Para que usted aprenda. Porque vendrán días en que se levantarán estos hombres con una astucia para engañar. Y si usted es engañado y si usted se pierde, va a ser su propia responsabilidad. ¿Ok? Parece dura la palabra, pero la advertencia es dura y aquí la está diciendo el Señor. No le quitamos ni le ponemos, pero el Señor lo está enseñando. ¿Ya? Estábamos bien, digo, Mateo 7:15. Hechos 20:29. Algo que Pablo le recordaba a la iglesia primitiva. Hechos 20:29. Fíjense, en algún momento esto también lo vimos. 20:29 es Pablo hablándole a la iglesia. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Mire, lo mismo, que no perdonarán al rebaño. O sea, lo engañarán. ¿Para qué? Para sacar su propio provecho. Hay hombres y mujeres dentro de la iglesia con apariencia de piedad y que lo único que buscan es su propia gloria, es su propio bien y es sacar provecho para sí mismo de los demás. Ojo con esto, son los falsos profetas, son los falsos maestros, son los falsos pastores. Y no me diga que la palabra es dura, por favor. ¿Por qué? Porque el Señor le está enseñando a los discípulos, le está diciendo a los discípulos, ojo con todas estas cosas, que esto va a ocurrir antes que yo venga. Eso es lo que el Señor le está diciendo a los discípulos. ¿Ya? ¿Qué otro texto tenemos para ver? ¿Ya? Y por último,
Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1. ¿Qué dice? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Ojo con esto. Fíjese, léalo y repítalo una y otra vez. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando, nótese, escuchando, o sea, la responsabilidad es suya, a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Si usted no conoce la Escritura, si usted no se ha empapado del conocimiento de la palabra y es engañado por este tipo de gente y usted pone en peligro su salvación, es su responsabilidad porque ha tenido todo el tiempo del mundo para leer y escuchar y escudriñar las Escrituras y preguntar y no lo ha hecho. Por lo tanto, si usted pone en peligro su salvación, usted dará cuenta delante del Señor. Recuérdese que la palabra dice que cada uno daremos cuenta de nosotros mismos delante del Señor. No es responsabilidad aquí del pastor, del líder o en casa, o de este o del otro, es su responsabilidad. Nosotros como seres humanos tenemos la tendencia siempre de culpar al otro, tal como lo hizo, ¿no es cierto?, Adán allí en el Edén. Dios le entregó a él la responsabilidad de ser el conductor, ¿no es cierto?, de su mujer y de enseñarle a su mujer lo que él ya sabía, pero cuando su mujer pecó y él pecaron y Dios lo enfrenta, incluso culpa a Dios. Tú me diste la mujer que tú me diste. En vez de decir, Señor, yo desobedecí, culpó a Dios. No culpe a nadie. Hágase responsable de su propia salvación, buscando al Señor a través de la lectura de la palabra y de la oración. Pero no culpe a nadie, porque claramente la palabra es más que clara. Pero el Espíritu dice claramente, pero Dios dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonio. Esto también es señales de antes que venga el Señor. Usted va a ver a mucha gente que estuvo con usted, que se congregó con usted y que de repente andan sosteniendo doctrinas que son una barbaridad. ¿Ok? ¿Pero por qué? Porque han escuchado, han apostatado de la fe y han escuchado de espíritus engañadores y doctrina de demonios. ¿Ok? Muy bien. Estamos por terminar. Perseverar es la clave. Muy bien. ¿Qué dice Mateo 24? 24:13. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ya leímos lo mismo. Fíjese. Mateo 10:22. ¿Qué dice Mateo 10:22? Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, más el que persevere hasta el fin. Nótese otra vez la palabra perseverar. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Bajo qué condiciones? Y seréis aborrecidos de toda la gente. Cuando la gente lo aborrezca, afírmese más del Señor. Créale más al Señor. Lea más la palabra, ore más. Que su fe sea cimentada en la verdad de lo que Cristo dijo y no escuche a falsos maestros, falsos profetas, falsos predicadores, sino afirme su fe en lo que el Señor dijo. El Señor lo dijo, ok, me mantengo en lo que aprendí de la palabra respecto a lo que el Señor dijo. Apocalipsis 2:7, respecto al perseverar. ¿Qué dice? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Lo repito, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio
del paraíso de Dios. Para eso tenemos que perseverar. Y vamos a tener que perseverar aún están viviendo situaciones difíciles. ¿Ok? Muy bien. Mateo entonces, Mateo 24, 14, ¿qué dice? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para el testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Romanos 10, 18, ¿qué dice? Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, dice, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Nótese, por toda la tierra y hasta los fines de la tierra sus palabras. O sea, cuando no haya lugar en la tierra donde no haya sido predicado el evangelio, el Señor dice, entonces va a venir el fin. Antes de eso, no. ¿Qué más dice? Colosenses 1, 21 al 23. ¿Qué dice? Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha recibido, os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Fíjense, o sea, Pablo no está predicando un evangelio distinto al que ya él había oído, ¿no es cierto? Y del cual el Señor le había revelado, y lo está traspasando y nos está diciendo, ok, el evangelio es uno solo, el evangelio que se predicó en un comienzo es el mismo que yo hoy día predico, dice Pablo, y este es el evangelio que se predica en en todo el mundo por los hombres y mujeres que verdaderamente aman al Señor. Iglesia, esta es la respuesta, parte de la respuesta del Señor a la pregunta sobre las señales. No se puede abordar todo el tema ya en una sola prédica, vamos a tener que tener otras exposiciones, porque entonces se tendrá que ver cómo el Señor responde a la pregunta de cuándo serán estas cosas y el fin del siglo. Pero iglesia, claramente aquí el Señor nos está hablando y nos habla acerca de las señales y de todas las cosas que van a suceder antes que Él venga. Y si usted se fija, habla de tribulaciones y habla de momentos, ¿no es cierto?, de persecución, ¿no es cierto?, y momentos que son principios de dolores, indicando que simplemente estos dolores van a crecer y se van a multiplicar. Y la iglesia va a estar ahí presente. Ojo. Y no hable en ninguna parte de rapto, para que a usted le quede claro. El Señor en ninguna parte, y por eso les dejo como tarea, léanse Mateo 24 completo, ¿ya? Y lean las comparaciones de Marcos, ¿no es cierto? Y de Lucas. Léanlo. Infórmense. Si tienen preguntas después, pueden llamar y hacer preguntas, ¿ya? Pero, iglesia, la responsabilidad aquí el Señor la establece en cada uno de nosotros. Su responsabilidad es conocer lo que el Señor enseñó. No se deje engañar por lo que la gente llega y publica, simplemente con una liviandad increíble, sin mostrar lo que la Escritura dice. ¿Ok? Lo que queremos nosotros es que usted conozca la palabra y vea
que la Escritura dice algo totalmente distinto a lo que muchas doctrinas sostienen. ¿Ok? Entre paréntesis, usted se va a dar cuenta aquí que no existe el rapto antes de la tribulación. El Señor nunca habló de rapto antes de la tribulación. El Señor solamente habló de venida, pero no de rapto. Y los discípulos, ¿no es cierto? Ojo, son los que transmiten esto. Lo mismo que enseñó el Señor. El rapto es una doctrina que, si no me equivoco, en el 1840 hay un señor de nombre John, algo de McCain, Macaut, algo así, no me acuerdo el apellido. Es un personaje que en el 1840 empieza a levantar la doctrina del rapto, cosa que en la Escritura, iglesia, eso no sale. Por eso les invito a que ustedes lean claramente el Evangelio. Léanse tanto Mateo como léanse Lucas y Marcos, y van a darse cuenta que lo que el Señor enseña son cosas totalmente distintas. Y no nos dejemos engañar por falsas doctrinas o falsas profecías, ¿no es cierto? Porque muchos están diciendo se está cumpliendo la profecía y eso no es así. Esto es parte, es principio de dolores y estas son las señales que el Señor Jesús dio de las cosas que tienen que ocurrir y cosas que se van a grabar y que la iglesia va a estar aquí presente, pero quien sostiene a la iglesia es el Señor, es el Espíritu de Dios. Nos vamos a encontrar con términos donde claramente el Señor nos dice, no se preocupen porque el que va a estar ahí aquí presente con ustedes soy yo y cuando tengan que hablar, soy yo el que voy a hablar a través de ustedes. Se van a dar cuenta de la fidelidad del Señor y de que el Señor lo que dice, Él lo cumple. Así que iglesia, no, insisto, no se deje de llevar por estas falsas enseñanzas que están saliendo, sobre todo en YouTube, ¿ya? Y donde más que certezas trae a la iglesia, trae temores e inseguridad. La palabra me trae claridad, me trae confianza. ¿Por qué? Me trae seguridad. Recuerdo otra vez un mismo principio. El Señor dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Ok? Iglesia, que el Señor les bendiga y espero que esta palabra les enseñe y les edifique y les dé paz y tranquilidad en tiempos como estos. Vamos a seguir seguramente hablando trayendo las otras dos respuestas que el Señor dio a los discípulos respecto de los últimos tiempos. ¿Ok? Que el Señor les bendiga.